Dios nunca interviene sin antes avisar. Nos lo ha mostrado desde el Antiguo Testamento cuando envió a Jonás a Nínive y también cuando envió a sus ángeles a Sodoma y Gomorra. Unos creyeron, se convirtieron, volvieron a Él y se salvaron. Y otros lo rechazaron y perecieron y fueron destruidos. En este video vamos a ver 4 signos con los cuales Dios quiere que los discernamos para que entendamos que esto que está pasando en el mundo no es normal y que Dios va a intervenir. Y vamos a ver quiénes están discerniendo esos signos y van a comenzar un camino de salvación y quiénes los están rechazando o haciendo oídos sordos y pues van a ir a un eminente camino de autodestrucción. Ahora, si estás convencido de que lo que se necesita es volver a Dios, si lo que se necesita es tener una conciencia espiritual temerosa de Dios, pues apóyanos, comparte este video, dale like, comenta y así nos ayudarás a que este algoritmo se dinamice y podamos llegar a muchas más personas. Sin más, arranquemos. Ya. El primer signo que Dios nos está enviando es el signo bíblico y está en toda la Biblia, desde el Nuevo Testamento al Antiguo Testamento, pero especialmente en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 16, versículo 4, el Señor nos está diciendo que cómo es que sabemos identificar en el cielo cuando va a haber un buen clima o un mal clima, y cómo no sabemos identificar los signos de los tiempos. ¿Cómo vamos a ser, por ejemplo, tan hipócritas como nos dice el Señor en ese pasaje bíblico, de no entender de que, por ejemplo, se está destruyendo la naturaleza humana perfecta con este tema de la ideología de género y nosotros callamos? ¿Cómo podemos entender, por ejemplo, que se está destruyendo la vida a través de todas estas matanzas de seres, de niños por nacer que mueren antes de ver la luz y seguimos callados? ¿Callados en qué sentido? Nunca compartimos estos materiales que llaman a esa conciencia. Siempre estamos votando por personas que directa o indirectamente apoyan este tipo de políticas. Entonces ahí es donde tenemos que reflexionar, porque en estos momentos el signo bíblico es que tenemos que ser profetas como fueron en el Antiguo Testamento y no podemos seguir callando, tenemos que seguir siendo unos denunciantes de todas estas perversidades que están ocurriendo en la Biblia y no podemos seguir siendo hipócritas ante estos signos tan evidentes. El segundo signo que el Señor nos está enviando es el signo eclesial. Y lo podemos ver muy claramente hoy con la crisis que está sufriendo la Iglesia Católica. Una iglesia que está protegida por su madre y que a través de ese encargo que el mismo Jesús le ha hecho de que nos avise, muy especialmente desde Fátima, Garabandal y Medjugorje, de todo esto que está aconteciendo y que iba a acontecer dentro de la iglesia. Es una destrucción al interior que se está haciendo desde adentro y cuyos resultados los podemos ver muy claramente. En primer lugar, el ecumenismo que comenzó a darse a partir del Concilio Vaticano II. En tercer lugar, la apostasía, tanto de ministros como de fieles de la Iglesia a partir de ese Concilio Vaticano II. Y finalmente, el cuarto signo interior es la persecución que están sufriendo todos estos ministros y todos estos fieles, tanto al interior de la Iglesia como al exterior. Estas personas que son y que somos el remanente fiel, que no nos dejamos cambiar nuestra liturgia, nuestros sacramentos, nuestra tradición. Estas personas estamos siendo atacados y muchas veces discriminados al interior de la iglesia, y esto es uno de los síntomas más grandes y que el Señor no va a permitir, porque como se lo dijo a Pedro, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y el poder del mal no prevalecerá sobre ella. El tercer signo que nos está enviando Dios para que discernamos estos signos de los tiempos es el signo histórico, y es conocer la génesis de lo que ha pasado en el mundo a partir del siglo XVI con el cisma luterano.
Esto fue lo que comenzó a generar un movimiento y una doctrina que se llama laicismo. Es el laicismo que busca separar absolutamente todo lo que sea de humano de lo divino o de la iglesia. Estado, leyes, educación, absolutamente todo. ¿Para qué? Para simple y llanamente comenzar a teorizar acerca de los cuestionamientos que más han socavado la fe en cuanto a la divinidad y al poder de Dios. ¿Cuáles son los resultados de este laicismo? La Revolución Francesa, el comunismo, el belicismo del siglo XX con 2 guerras mundiales y pues hoy el globalismo. Y el cuarto signo que el Señor nos está enviando para discernir es el signo profético. Y de aquí partimos de las profecías de la Virgen, pero no solamente de la Virgen, sino también de muchos santos y muchos místicos que inclusive en la actualidad nos siguen entregando esos mensajes. ¿Cuáles son esos mensajes? Que estamos en estos momentos ya a punto de que se derrame la ira divina. ¿En qué sentido? En que se está atacando lo que Dios más ama. ¿Qué es lo que Dios más ama? La pureza y la inocencia de los niños a través de esta ideología perversa de género y su amada iglesia, esa iglesia a la cual le están cambiando la doctrina, la sana doctrina, por una doctrina totalmente modernista. ¿A qué va a llevar esto? A una gran apostasía, a que se reniegue de la fe. Y los signos que el Señor nos está enviando es para evitar que llegue lo que en este momento ya se podría llamar como una especie de tribulación, o como ya lo ha avisado que lo va a hacer. Primero, lo va a hacer con una señal que todos vamos a poder ver y que va a estar especialmente en los lugares santos donde ha aparecido la Virgen. Lo segundo es un llamado a la conciencia. El Señor mismo va a llenar los corazones y la mente de las personas para mostrarles cómo es que están ante Él, los pecados y cómo deben hacer para volver a Él. Y el tercer sería un gran castigo y una gran tribulación. Tenemos que volver a Dios y tenemos que saber discernir estos signos para que, especialmente en este profético, no tengamos que llegar a sufrir esa consecuencia de nuestra voluntad y de nuestra maldad. La conclusión que podemos sacar de acá es muy simple y muy sencilla. El Señor está enviando signos y signos demasiado dicientes, que como lo dice Él en el Nuevo Testamento, no podemos ser hipócritas, no podemos pretender de que nada está pasando cuando sabemos que está pasando todo ante nuestros ojos. ¿Cuál es el llamado? El llamado es a que comencemos a actuar. ¿Cómo comenzamos a actuar? Nosotros llegando a una conciencia propia y después a una conciencia colectiva. ¿Para qué? Para que se den cosas como la que se dio en Estados Unidos, cuando al elegir a Donald Trump se eligió a Dios, se eligió a Cristo. ¿Por qué? Porque abiertamente Donald Trump lo dijo, hay que volver a Cristo. Estados Unidos tiene que volver a Cristo. Tenemos que volver a llevar la Biblia a las escuelas. Y eso fue una política totalmente opuesta a la de Kamala Harris, que era una política totalmente luciferina y oscura, que iba a llevar a Estados Unidos a la destrucción. ¿Quién más podemos decir que está dándonos ejemplo de escuchar y discernir estos signos? El pueblo de El Salvador. El pueblo de El Salvador, que le dio una aplastante victoria al patriota Nayib Bukele para que él pueda continuar con esta senda de prosperidad y de bienaventuranzas que gracias al Señor está viviendo el pueblo salvadoreño. Y también tenemos un ejemplo. El año pasado, ya va a ser un año, el pueblo de Argentina, con la elección de Javier Milei, el hombre que dijo, las fuerzas del cielo están con nosotros,
así es y así ha sido. Grandes cambios se están dando en Argentina y básicamente fue a partir del momento en que entendieron de que las personas que tienen temor de Dios y que ante los demás no lo niegan, sino que lo ponen en el centro y como prioridad, es la gente que Dios está enviando y es la gente que tenemos que ver, que ahí está en esos signos para que podamos llegar a esa salvación. Espero que este video haya servido para que comencemos a profundizar más en discernir esos signos y comencemos a acercarnos más a esa salvación que quiere Dios para nosotros. Y recuerden, ¿quién vive? Cristo. A su nombre, gloria. Y a su pueblo, victoria. Discerniendo estos signos, vamos a comenzar a salvarnos nosotros mismos y vamos a comenzar a ser grande y vamos a comenzar a salvar nuestro país, en este caso Colombia. Es el próximo en salir de este hueco profundo al que nos ha metido la izquierda. Sin más, esperamos vernos en un próximo video. Bendiciones a todos. Chao.